Para ello vale la pena que recordemos que en nuestra clase del día miércoles comenzamos a ver algunos teoremas relacionados a la transformada de Laplace. Estos teoremas pues nos ayudan cuando las transformadas que nosotros manejamos en nuestras tablas pues no surten efecto a la primera. ¿Qué es lo que hacen estos teoremas? Reconfigurar o reajustar la expresión para que ahora sí, en una segunda y esperemos que última ocasión, pues estas transformadas de tablas surtan efecto. Y hasta ahorita, y también eso hay que resaltarlo mucho, hemos aplicado teoremas conforme pues la función a resolver presenta una cierta estructura. Es como las derivadas o como las integrales, principalmente las derivadas. No podemos aplicar las transformaciones de manera indiscriminada porque llegaríamos a resultados que pues obviamente no son los correctos. Realizamos un primer ejercicio que era f de t igual a la menos 2t por a la 5t, y de ese ejercicio vale la pena resaltar una cosa. Una sola expresión puede ser atacada por lo menos con una sola técnica. Esto nos dice, nos indica que podemos tener 2, 3, 4, 5 opciones para poder resolver un solo problema. ¿Cuál elegir? Bueno, pues literalmente la que más nos guste o la que más se nos facilite. Si está por tablas, perfecto, ¿no? Pues me voy directamente por tablas, pero pensemos que la expresión no se encuentra en tablas. Bueno, tengo que checar las otras y trabajar la que se me facilite pues más. Ajá. Entonces, pues bueno, dicho eso, vamos a continuar entonces con nuestro inciso B. Lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a nuestra pizarra. Ok, bueno. Este ejercicio, por ejemplo, este ejercicio puede ser resuelto por lo menos de dos maneras. Una de ellas sería, pues, la transformación, pero en tablas, ya que nosotros literalmente encontraríamos una función que sería exponencial por el seno de algo. Entonces vamos a checarlo aquí. Y, por ejemplo, aquí está, ¿no? La número 18 ya nos permitiría encontrar la correspondiente transformación. Pero también hay otra alternativa. Y esa otra alternativa es que nosotros utilicemos la traslación en eje S. ¿Por qué? Porque tenemos una función, perdón, que presenta multiplicidad exponencial. En otras palabras, hay una exponencial multiplicando algo. Y ese algo, en este caso, es seno de 5t. Entonces, vean, repito, aquí coincidió afortunadamente que tenemos dos alternativas, tablas y traslación en eje S. ¿Cuál vamos a elegir? Bueno, las de tablas son muy directas, ¿no? Se pierde como lo bonito de estar buscando parámetros, sustituirlos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar trabajando con traslación en eje S. Bueno, lo primero que nosotros debemos de verificar al momento de trabajar con un teorema es que se cumpla el correspondiente formato. Entonces, nuestro paso número 1 será verificar que se tenga el formato de traslación en eje S. Eso es lo que nosotros vamos a verificar porque es la táctica que nos interesa en estos momentos. Ahí está. Bueno, ¿cómo lo voy a verificar? Pues de una manera relativamente sencilla. Voy a copiar la expresión que tengo y la correspondiente representación general que me exige esta técnica. Entonces, colocamos e a la menos 5t, e a la menos t, perdón, que multiplica al seno de 5t. ¿Ok? Y todo esto se va a estar comparando con e a la ct, que multiplica a una cosa llamada g de t. Bueno, ¿qué me exige el formato a verificar? Prácticamente dos cosas. Primero, ¿tu expresión a transformar cuenta con una exponencial? La respuesta es sí. Tenemos a e a la menos t. Perfecto. Segundo, ¿esa exponencial multiplica a otra cosa? Pues básicamente sí. En este caso,
G de t pues correspondería con el seno de 5t. Por lo tanto, nosotros podemos decir que efectivamente cumple con el formato y sobre todo que podemos continuar. Ajá. Entonces, como podemos continuar, vamos con el paso número 2. Y el paso número 2 nos invita a lo siguiente, a determinar G de S. O dicho en otras palabras, hay que calcular la transformada de Laplace de G de S. ¿Quién es G de S? Bueno, hay que voltear a ver la expresión que apenas acabamos de escribir. G de S es la transformada de Laplace de G de T. Ajá, entonces podemos empezar por eso. G de S es igual a la transformada de Laplace de G de T. Y bueno, a todo esto, ¿quién es G de T? Muy sencillo, es todo eso que multiplica la exponencial. En nuestro caso, corresponde con el seno de 5t. ¿Ok? Bueno, hay que calcular la transformada del seno de 5t. ¿Qué podemos hacer? Pues recuerden, la táctica número 1 es ir directamente a tablas. Así que vamos por nuestras tablas, verificamos algún seno de algo. Pues según yo sería estrictamente la relación número 7. Así que pues vamos a copiarla, la pegamos y la utilizamos. Perfecto. Bueno, ¿quién es parámetro t? No, t es variable de inicio. S es parámetro, no. S es variable final. Seno, pues es la función trigonométrica, así que no queda de otra más que encontrar acá como parámetro. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, planteando una equivalencia o una igualdad. ¿Entre quién se va a dar esto? Bueno, pues entre la función a transformar y su correspondiente representación general. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, seno de k por t sería igual al seno de 5 por t. Misma función trigonométrica, en consecuencia, mismo argumento. Y tendríamos lo siguiente, k por t sería igual a 5 por t, t y t se van, lo que queda es que k sería igual a 5. Ya encontré el valor del parámetro, donde lo vamos a sustituir, pues ni más ni menos que aquí, es decir, en la transformada de Laplace de nuestra representación general. Por lo tanto, nosotros tendríamos que G de S sería igual a pues, la transformada de Laplace del seno de 5t, que sería igual a lo siguiente. 5 entre S al cuadrado más 5 al cuadrado quedaría como resultado 25. Listo. Ya tengo la transformada de Laplace de aquello que se considere G de t. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que aplicar este dato en nuestra correspondiente transformación. ¿Cuál sería esta transformación? Pues la siguiente. Paso número 3, sustituir datos obtenidos en la respectiva transformación. Ok, bueno, ¿cuál es la respectiva transformación? Por supuesto, estamos hablando de traslación en eje S. La ecuación sería la siguiente, transformada de Laplace de E por C a la T por G de T es igual a lo siguiente, G de S cuando S se transforma en S menos C. Bueno, G de S ya la tenemos. Nos falta el parámetro C. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, ¿en quién aparece? En la exponencial. Por lo tanto, yo voy a hacer una comparación de exponenciales, obtendré el valor y lo puedo sustituir sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a decir que E a la C por T es igual a esta exponencial elevada a la menos T. Bases iguales, exponentes iguales. ¿Qué vamos a decir aquí? Que C por T es igual
a menos t, t y t se anulan y me queda que c es igual a menos 1. Listo, ya tengo ese dato que me estaba faltando y puedo sustituirlo pues aquí junto por supuesto a GDS. Bueno, vamos a hacerlo en una nueva página para no tener ningún problema y quedaría de la siguiente forma. Transformada de Laplace de e a la menos t por el seno de 5t sería igual a nuestra transformada GDS que dio como resultado 5 entre s al cuadrado más 25, cuando s se transforma en s menos c, que sería s menos menos 1. Entonces, ahora sí, transformada de Laplace de e a la menos t por el seno de 5t sería igual a 5 entre lo que sería s más 1 al cuadrado más 25. Bueno, no es una expresión muy complicada para desarrollar, así que podemos ayudarle un poco a la correspondiente expresión y tendríamos lo siguiente: transformada de Laplace de e a la menos t por el seno de 5t sería igual a 5 entre s al cuadrado más 2s más 26. Y listo, con esto ya obtenemos la correspondiente solución para este inciso B. Es muy sencillo, ¿no? Repito, verificamos formato, eso es obligatorio. Determinamos en este caso GDS, también de una vez, ¿por qué no el valor de C? Y llegamos al paso número 3 para simplemente sustituir y realizar un poco de álgebra. No es malo que dejemos el resultado así, pero pues podemos ayudar un poco a tener una expresión más presentable. Bueno, inciso B ya está completo. Vamos ahora con el inciso C. A ver qué nos depara ese último inciso. Entonces, no los llevamos y lo pasamos a una nueva lámina. Ok. Paso 1, repito, como pretendemos resolverlo por traslación en EGS, hay que tratar de cubrir pues el correspondiente formato que nos exige la técnica. Entonces, tendríamos aquí t por el coseno de t comparándose con una exponencial elevada a c por t por algo llamado g de t. Sí. Perdón, profesor, es que en el ejercicio anterior me quedó la duda de si era 5 o era S. ¿En dónde? Ahí arriba como numerador. Esto de aquí Ajá. es 5. Ah, no, es ese, perdón. Es ese, ¿no? Sí, es ese. Oh, no, déjeme ver. No, es K, sí es 5, porque es el valor de K. Ah, ok. Sí, nada más que a Gracias. veces el lápiz no ayuda mucho a escribirlo bien, pero ahorita lo corregimos. 5 y 5, ahí está, ya aparece más 5. Bueno, entonces, t coseno de t y lo comparo con el formato que me exige la técnica, e elevado a la c por t por g de t. ¿Qué me exige el formato general para esta técnica? Debes de tener una exponencial. ¿Con qué exponente? No me interesa, pero debes de tener una exponencial. ¿Nosotros la tenemos aquí? La respuesta es no, no la tenemos. Por lo tanto, este ejercicio de aquí no puede ser resuelto por traslación en EGS. ¿Por qué? Porque no cumple con la estructura solicitada para que nosotros podamos arrojar mediante esta técnica la correspondiente solución. Y ni modo, esto pasa y hay que aprender a sobrevivir de ello. Por lo pronto podemos colocar esta conclusión. ¿Qué podemos hacer si esto llega a pasar? Bueno, pues inevitablemente buscar otras alternativas, otros teoremas que pues sí se ajusten precisamente a lo que nosotros tenemos ahí.
Entonces, debido a que no cumple con tener multiplicidad exponencial, el ejercicio o la función h de t no puede ser resuelta por traslación en eje S. Ni modo, así es la vida. Ok, bueno, pues vamos a estudiar otra técnica con la cual quizás nosotros podamos obtener la respectiva solución. Así que pues regresamos a nuestras diapositivas y continuamos con su presentación. Nuevo teorema, derivada de una transformada. Este, pues, es un teorema que va a aplicar únicamente para toda aquella función f de t que cumpla con la siguiente estructura, es decir, t a la n que multiplique a g de t. O dicho en otra palabra, la derivada de una transformada aplicará en toda función que tenga una t elevada a cierta potencia n y que se encuentre multiplicando a otro elemento. Analíticamente, la transformada de Laplace de este tipo de transformada se expresa de la siguiente manera, como menos 1 a la n por la derivada enésima de s con respecto de s de g de s, donde n, muy importante, siempre será un entero positivo. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el orden de la derivada es precisamente un entero y un positivo. Nadie ha derivado 0.5 veces una función o nadie ha derivado 3.85 veces a una función, no. O la derivamos una vez, 2 veces, 3 veces, pero no en fracciones. Y bueno, de aquí nace precisamente el nombre de la transformación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo al final de cuentas? Pues derivar una transformación o derivar una transformada. ¿Cómo proceder bajo esta técnica? Bueno, pues un tanto similar a lo que ya hemos laborado. Primero, debemos de verificar, por supuesto, que cumpla con el correspondiente formato, es decir, yo debo de tener una t a la n multiplicando a otro elemento que de manera genérica podemos llamar g de t. Segundo, hay que obtener el valor de n y por supuesto la transformada de Laplace de todo aquello que se considere g de t. ¿Y quién es g de t? Pues todo eso que multiplica t a la n. Último, tomamos n, tomamos g de s y la sustituimos en la respectiva transformación. Desarrollamos un poco y proporcionamos la correspondiente solución. ¿En qué va a constituir el desarrollar la ecuación? Pues básicamente en realizar las correspondientes derivadas. Ahí es quizás como la parte fuerte de esta transformada, ¿no? Porque básicamente siempre estaremos derivando pues el cociente de dos funciones. Y recordemos que no es necesariamente una derivada sencilla de realizar. Pero bueno, ahorita vamos a ver algo que quizá nos pueda ayudar en un futuro. Ejemplos, obtener la transformada de Laplace de las siguientes funciones por la derivada de una transformada. Así que tomamos esto de aquí, lo pegamos y vamos por nuestro primer inciso. Entonces vamos de nuevo aquí. ¿Se acuerdan de este elemento? Es el que precisamente no pudimos resolver mediante traslación en eje S. Veamos si podemos encontrar ahora sí su correspondiente respuesta. Entonces, paso número 1, verificar que la función a transformar cumpla con el formato de derivada de una transformación. Ok, bueno, vamos entonces a resolver esta parte de aquí. Extendemos esto, acomodamos y listo.
Bueno, función a transformar. ¿Quién es T por el coseno de T? ¿Con qué la vamos a comparar? Pues con la representación general del formato que me exige esta técnica, el cual se escribe o expresa de la siguiente forma, como T a la N por algo llamado G de T. ¿Qué me exige este formato? Debes de tener una T elevada a la potencia N en tu función a transformar. ¿La tienes? Sí, perfecto. Segundo, ¿esa T a la N está multiplicando a otro elemento? Básicamente sí. En este caso, nuestra T a la 1 está multiplicando al coseno de T. Por lo tanto, como respondimos de manera positiva a ambos cuestionamientos, podemos decir que efectivamente la función a transformar sí cumple. Y como cumple, podemos continuar con el paso número 2. El paso número 2 me invita a lo siguiente. Determinar el valor de n y la transformada de g de t. Listo. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillito, que es n. ¿Quién es n? Pues la potencia en la cual se encuentra derivada mi t. Por lo tanto, voy a tomar la t que multiplica a todos los demás con la t que multiplica a g de t. Entonces, tengo lo siguiente, t a la 1, si quieren para que se vea mucho más obvio, va a ser igualada con t a la n. Misma base, misma potencia, por lo tanto, decimos que 1 es igual a n, o de manera más ordenada, pues n es igual a 1. Listo. Ya tenemos de manera muy sencilla, prácticamente directa, pues el primero de los datos que necesitamos. Vamos con el segundo. El segundo se refiere a GDS. ¿Quién es GDS? Pues la transformada de Laplace de G de T. ¿Quién es G de T? Bueno, pues es todo aquello que multiplica mi T elevada a la potencia n. Observando, pues sin duda alguna, sería precisamente el coseno de T. Bueno, hay que encontrar la transformada de todo esto. Si no encontramos por tablas las transformadas, recuerden, es nuestra obligación utilizar algún teorema. Ese teorema va a reacomodar todo para que ahora sí, pues las tablas surjan o tengan efecto. Bueno, vamos a checar a nuestras tablas, a ver qué encontramos por ahí. Era coseno de algo. Pues creo yo que sin duda sería la expresión 8. Posiblemente fuese la 15, pero la 15 tiene pues dos inconvenientes importantes. Primero, está elevada al cuadrado, cosa que nosotros no tenemos. Segundo, aparece una h y esa h hace referencia inevitablemente, a las funciones hiperbólicas. Entonces me quedo con la 8, ya que repito, es la que más se ajusta. Entonces copio esto, lo pego y pues lo resolvemos. Bueno, hay que determinar en este caso a un solo parámetro que se llama k. ¿Cómo lo hago? Pues comparando la función a transformar, que en este caso sería el coseno de t, con la representación general de esta función a transformar, que es coseno de kt. Bueno, misma función trigonométrica, en consecuencia, mismos argumentos, y eso se puede plasmar como t que está siendo igualado a k por t. T y t se van, 1 es igual a k, o dicho pues de una manera más ordenada, k es igual a 1. Listo. Ya tengo ese k igual a 1, voy a sustituirla, ¿dónde? Por supuesto aquí. Entonces diríamos que la transformada de Laplace del coseno de t es igual a s
entre S al cuadrado más 1 al cuadrado, que terminaría siendo pues 1. Y listo. Ya tengo mis dos ingredientes. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues por supuesto, los vamos a sustituir en la correspondiente ecuación. Y esa ecuación sería la siguiente. Ok, bueno, la ecuación es la siguiente. Tenemos que la transformada de Laplace de t a la n por algo llamado g de t es igual a menos 1 elevado a la n, que multiplica la derivada enésima con respecto de s de algo llamado g de s. Listo. Bueno, sustituyamos datos y tengo entonces la transformada de Laplace de de t, perdón, de t por el coseno de t. Y esto sería igual a menos 1 elevado a la 1, que multiplica la primera derivada con respecto de s de algo llamado s entre s cuadrada más 1. Perfecto. Bueno, vamos a echarle un poco la mano con las simplificaciones, y eso sería básicamente, primero, pues, realizar esta operación. Menos 1 a la 1 da como resultado menos 1, y ese menos por la derivada, pues quedaría como menos la derivada con respecto de s entre s al cuadrado más 1. Bueno, si algo nosotros podemos recordar de cálculo diferencial es que la derivada de un cociente de funciones no es precisamente pues una labor sencilla. Ya hay que pues derivar cada uno de los argumentos, multiplicarlo por el contrario sin derivar, restarlos y el denominador elevarlo al cuadrado, ¿no? Nosotros pues básicamente tendríamos eso, pues sería la transformada de t por el coseno de t, sería igual a menos, vamos a llamarlo así, a por b' menos b por a', entre pues lo que sería b al cuadrado, ¿no? Podemos hacer la derivada a mano, no hay ningún problema, nos quedaría perfecta, pero vamos a tratar de acelerar un proceso. Y para ello vamos a utilizar pues una mini porción de código que no solamente nos permite obtener derivadas de orden 1, sino también derivadas de orden 2, derivadas de orden 5, etcétera, etcétera. Así que vamos a dejar pendiente esto. Abrimos una página en Wolfram. Aquí yo ya tengo pues abierta la página y con el primer comando importante. Y ahora sí, entonces sería comando para realizar derivadas ordinarias de n orden. Bueno, el comando es el siguiente, d. ¿Ok? D solita como tal es un operador que nos va a permitir realizar derivadas. Abro, cierro corchete cuadrado y voy a colocar una coma. En esta coma voy a escribir a su derecha y a su izquierda dos elementos. El elemento del costado izquierdo pues es la función a derivar. Y la función a derivar, déjenme la recuerdo, es s entre s cuadrada más 1. Entonces, la ponemos aquí, s entre s cuadrada más 1. Cierro mi paréntesis y me paso a la derecha de la coma. Abro, cierro llaves y dentro de esas llaves escribo otra comita. ¿Qué voy a colocar a la izquierda de la coma? Bueno, pues la variable con respecto a la cual voy a derivar, que en este caso pues inevitablemente es s.
¿Qué voy a escribir a la derecha de la coma? Pues la cantidad de derivadas o el orden de la derivada que yo necesito realizar. Como es derivada de orden 1, pues escribo aquí precisamente un 1. Bueno, ¿qué toca hacer? Shift y Enter. Y me arroja eso. Lo podemos tomar tal cual o en su defecto lo que podemos hacer es darle simplificar, ¿no? Y pues ya me arroja una expresión más cómoda con la cual yo puedo trabajar. Así que voy a darle copiar y pegamos para simplemente establecer que la transformada de Laplace de t por el coseno de t sería igual a 1 menos s al cuadrado entre el cuadrado de 1 más s al cuadrado. Y listo, ya tenemos nuestro correspondiente resultado. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esta nueva técnica, algo que aclarar. ¿No? Bueno, esta técnica tiene un problema. No es algo que nos impida obtener el resultado, pero sí algo que nos puede exigir pues mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero espero que con el segundo ejercicio se pueda hacer notar y pues haremos algunas menciones con respecto a ello. Bueno, entonces vamos por la nueva víctima, regresamos aquí, lo copiamos y lo pegamos. Bueno, h de t es igual a t al cuadrado por e a la menos 2t. Vengo por esta instrucción, copiamos y pegamos. Ay, no, aquí no pego. Entonces, a ver. Ahí está. 1. Bueno, antes de que nosotros chequemos si cumple o no cumple, esta expresión, esta sola expresión puede ser resuelta por lo menos de 3 formas. Número 1, por tablas. Afortunadamente, en nuestras tablas encontramos una representación general para ello. Sí. Es que creo que en la otra no nos falta multiplicar por el menos. ¿Por el menos? ¿Aquí? Sí. Ah, ok, gracias. Sí, nos faltó esto. Ahí está. Es muy amable. Gracias. Ahora sí. Hay una expresión para ello. Vamos a nuestras tablas. Debo de tener t multiplicando una exponencial, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí tengo un caso particular y aquí ya tengo pues un caso donde t presenta una cierta potencia n más generalizado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, podemos utilizarlo sin ningún problema. Ese es camino 1. Vamos con un camino 2. ¿Cuál sería el segundo camino mediante el cual pues yo podría obtener la correspondiente solución? Podríamos usar las dos, la del eje S y la de rotación, ¿no? La última que. Traslación en el eje S, ¿no? Traslación en eje S, ¿no? ¿Por qué puedo utilizar la traslación en eje S? Porque cumple con el formato. Cumple con el formato. ¿Qué es lo que nos exige traslación en eje S? Una exponencial multiplicando algo. ¿Cumple? Sí. Tengo e a la menos 2t que multiplica pues una t al cuadrado. Cumple perfectamente bien, ¿no? Entonces, puedo aplicar traslación en eje S. Ya van 2 caminos. Bueno, ¿cuál sería el tercero? Hay una t elevada a cierta potencia multiplicando algo. Por lo tanto, podemos utilizar la derivada de una transformación.
¿Cuál vamos a elegir? Bueno, en este caso, la tercera porque estamos practicando dicha técnica, pero si no nos exigen algo como tal, pues nosotros vamos a tomar ese camino o esa vía que pues nos facilite más el ejercicio. Si a mí me gusta trabajar mucho con tablas, bueno, me voy con tablas. Si me gusta mucho la técnica de traslación en EGS, pues trabajo con EGS, y si no, pues tengo la opción de la derivada de una transformada. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar la tercera, repito, es la que estamos practicando, y tendríamos entonces lo siguiente. T cuadrada que multiplica una exponencial elevada a menos 2t, que se estaría comparando con t a la n por algo llamado g de t. Bueno, ¿qué me exige la representación general de la derivada de una transformación? Pues que yo tenga una t elevada a una cierta potencia n. ¿La tengo? Sí, efectivamente la tengo. Segundo, ¿esa t a la n está multiplicando a otra cosa? Pues básicamente sí, que sería en este caso una exponencial elevada a menos 2t. Por lo tanto, como respondimos de manera positiva a los dos cuestionamientos, podemos decir que efectivamente sí cumple con el formato. Y listo. Como cumple con el formato, podemos continuar con el paso número 2. Paso número 2, determina el valor de n y la transformada de lo llamado g de t. Bueno, vamos a determinar el valor de n. ¿De dónde lo puedo extraer? Según mi representación general, pues directamente de t. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. T al cuadrado, que sería igual a t a la n, mismas bases, mismos exponentes, y tendríamos entonces que 2 es igual a n, o dicho de otra manera, n es igual a 2. Listo. Primero de los dos ingredientes que necesito. Vamos ahora con g de s. G de s es igual a la transformada de Laplace de algo llamado g de t. Esa g de t resulta ser todo aquello que multiplica a t elevada a una potencia n. Si observamos la representación general con la función a transformar, bueno, pues inevitablemente, repito, g de t sería precisamente e a la menos 2t. Bueno, obtengamos esa transformación. Pues no me acuerdo, para ser sincero, de la relación, así que voy a mis tablas y empiezo a explorar. Bueno, según yo, sería la número 11, es la que más se ajusta a lo que pretendemos trabajar, así que lo copiamos y lo pegamos. Listo. Hay que calcular un parámetro y ese parámetro es a. ¿Cómo lo obtengo? Pues comparando las respectivas exponenciales de lo que voy a transformar y de la representación general de lo que pretendo transformar. Entonces aquí tengo e a la menos 2t, que se estaría equiparando con e elevado a la a por t. Bueno, pues mismas bases, mismos exponentes, y llegamos al hecho de que menos 2 por t es igual a t por a. Esta t y esta t se anulan. Menos 2 es igual al valor de a, o a es igual a menos 2. Listo. ¿Qué hago con ese valor? Pues sustituirlo en esta transformación, ¿no? Precisamente por algo la elegimos. Y tendremos entonces que la transformada de Laplace de e a la menos 2t sería igual a lo siguiente: 1 entre s menos 2. Aplicamos la multiplicación de signos y llegamos a que g de s es igual a 1 entre s más 2. Listo. Ya tenemos g de s. ¿Qué nos falta? Bueno, pues tomar a ese elemento, a n, y sustituirlo en la correspondiente
ecuación. Abrimos una nueva página entonces y regresamos. Bueno, esto lo cancelo. Regresamos por la ecuación que sería esta de aquí. Y de hecho voy a llevarme esto. Ahí está. Bueno, sustituyamos información. Tenemos transformada de Laplace de t al cuadrado por e a la menos 2t, que sería igual a menos 1 al cuadrado por la segunda derivada con respecto de s de algo llamado 1 entre s más 2. Ayudamos un poco a la ecuación y tendremos menos 1 al cuadrado, 1 positivo por la derivada, pues nos queda la derivada. Bueno, hay que resolver esa cosa y creo que uno ya se empieza a dar cuenta del mal que les comentaba hace unos momentos, ¿no? La derivada de un cociente sigue persistiendo y bueno, aquí va aumentando el orden, por lo tanto, estaría aumentando la complejidad, el tiempo y el esfuerzo que nos va a demandar este ejercicio, o mejor dicho, esta técnica. Y diríamos entonces que la transformada de Laplace de t cuadrada por e a la menos 2t sería igual a lo siguiente. Voy a regresar a Wolfram, hago los cambios pertinentes, me deshago de esto al momento, de esto también, y aquí voy a colocar 1, esto ya no es cuadrado según yo, aquí es más 2, este 1 ya no me sirve porque no voy a derivar en una sola ocasión, voy a derivar en por lo menos 2 ocasiones. Ok, coloco esto, Shift Enter, y ahí está, me da la respuesta, ¿no? Afortunadamente ya la proporciona, ¿cómo decirlo?, simplificada. Ajá, así que pues vamos a hacer captura de esto, lo pegamos y simplemente encerramos para indicar que ya tenemos la solución de este problema. Listo. ¿Qué sería lo problemático de esta técnica? Bueno, si t estaba elevada a la potencia 1, derivamos en una sola ocasión. Si t está elevada al cuadrado, derivamos en 2 ocasiones. Si t estuviese elevada al cubo, derivamos en 3 ocasiones. Y si t estuviese elevada a la 100, ¿cuántas veces habría que derivar? 100 veces. 100 veces. Eso se ve relativamente sencillo, pero imagínense estar realizando 100 derivadas de una función que se define como el cociente de 2 elementos, donde pues si bien nos va, a lo mejor uno de ellos es una constante, pues está complicado. Por lo tanto, si tenemos otras alternativas para poder abordar pues una función que tenga esta estructura, bueno, pues adelante. Y si no, bueno, pues no nos quedará de otra que intentarlo a mano o en su defecto, pues hacer uso, obviamente, del mini código que les acabo de presentar. Ok, nos queda un inciso. Vamos a ver si podemos encontrarle solución mediante esta técnica. Profesor, Sí, ¿podría mostrarme la página donde empezamos el ejercicio? Es que me falta copiar una cosa. sí, ahí está. Ya, muchas gracias. Claro. Bueno, entonces vamos a nuestra presentación y copiamos esto.
M resulta ser la derivada con respecto de t del coseno de t. Así que vamos a regresar por todo esto. Copiamos, pegamos y pues verificamos, ¿no? Entonces, para ello previamente tengo que quitar esto de aquí, esto de aquí, porque no sabemos si efectivamente va a cumplir o no va a cumplir. Perdón. Entonces tendríamos aquí la derivada con respecto de t del coseno de t. Bueno, ¿tenemos alguna exponencial multiplicando a otro elemento? Pues la respuesta es no. Yo no veo ninguna exponencial precisamente en esta ecuación. Por lo tanto, como no existe esa exponencial, pues en automático esta función de aquí queda descartada. Y debemos de concluir que, pues, desafortunadamente, al no existir esa t a la n, no puede ser resuelto este ejercicio por la técnica derivada de una transformación. Listo, ni modo, repito, esto llega a pasar, no hay que desilusionarnos y hasta al contrario, ¿no? Hay que motivarnos para tratar de buscar pues otra técnica, otro camino, otra vía que sí nos permita obtener la solución de esto de aquí. Bueno, vamos a ir a nuestro recreo, regresamos y continuamos con una técnica que suena parecida, pero genera resultados totalmente distintos, ¿ok? Entonces, qué estupidez. No. Pensé que había cerrado, que había parado la grabación, perdón, por el exabrupto. Listo. Bueno, esa técnica de la cual les hablaba hace unos segundos se llama transformada de la enésima derivada de una función. Repito, suenan parecidas, pero son totalmente diferentes. Una de las principales aplicaciones de la transformada de Laplace es la resolución de ecuaciones diferenciales. Sí, nos permite resolver ecuaciones diferenciales quizás de una manera mucho más sencilla, sin importar el hecho de que tengamos a lo mejor algo homogéneo, no homogéneo, los coeficientes constantes, no constantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso en su momento lo estaremos manejando a su debido momento. Para tal fin, si es que nosotros queremos resolver una ecuación diferencial por Laplace, pues será inevitable que nosotros transformemos elementos como la derivada de y con respecto de t, como fb' de t, como f' de t, etcétera, etcétera. Si f, f'b', etcétera, etcétera, son continuos en el intervalo de 0 a infinito, entonces la transformada de la enésima derivada de la función f de t se estará expresando de la siguiente manera, donde f de 0, f' de 0, etcétera, etcétera, son ni más ni menos que condiciones iniciales. Es decir, nosotros para poder resolver la transformada de una derivada, requerimos precisamente que aparte de tener la estructura de una derivada, pues nos proporcionen condiciones iniciales. De lo contrario, aunque se ajuste al formato, no vamos a poder obtener solución alguna. Para poder resolver la transformada de una derivada, nosotros podemos seguir el siguiente proceso. Número 1, verificar que se cumple el formato, es decir, que yo tenga una derivada de enésimo orden. No importa si es la primera, segunda, orden 20, no.
siempre y cuando sea una derivada. 2. Hay que determinar el valor de n. ¿Quién es n? Precisamente el orden de la derivada. Y además transformar todo aquello que se considere f de t. ¿Qué sería f de t? Pues precisamente lo que se pretende derivar. Paso número 3. Hay que aplicar n, f de s y condiciones iniciales en la correspondiente transformación, pero muy importante. Muy importante. Nosotros dejaremos de agregar elementos en la transformación cuando la potencia S, o mejor dicho, cuando la potencia de S, se vuelva negativa. Hay un motivo de esto y lo vamos a ver ahorita. Pensemos que tenemos la siguiente S que resultó de sustituir n, f de S y condiciones iniciales. S a la menos 1. De manera equivalente se puede expresar como 1 entre S. En apariencia nada malo, hasta que recordamos que el dominio de S es precisamente 0 a infinito. ¿Dónde está el problema ahí? Bueno, pues que si yo tomo 0 y lo sustituyo en S, llegaríamos a lo siguiente, 1 entre 0. ¿Y 1 entre 0 a qué me lleva? Pues precisamente a un error o a una indeterminación. Y la indeterminación es buena para nosotros, no. ¿Por qué? Porque como tal la transformada de Laplace me exige continuidad en intervalo de 0 a infinito. Por eso, repito, es que nosotros en esta técnica no vamos a considerar los elementos cuya S tengan una potencia negativa. Nos pueden llevar al error y ese error pues no es nada nuevo, o mejor dicho, no es nada bueno para nosotros. Hay que tenerlo bien, pero bien presente. Bueno, esa es la guía que nosotros debemos de seguir y vamos a aplicarla a los siguientes ejercicios. Vamos a llevarnos primero nuestra oración. La pegamos aquí. Vamos por nuestro ejercicio y lo pegamos aquí. Ok. Bueno, paso 1, como ustedes ya pueden imaginar, pues corresponde al hecho de verificar un formato. ¿De quién será el formato? Pues será el formato de la transformada de una derivada. Entonces corregimos esto, sería formato de la transformada de una derivada. Ok. Bueno, entonces lo que nosotros pretendemos transformar es precisamente la derivada con respecto de t del coseno de t. ¿Con qué lo vamos a comparar? Pues con la representación general que se puede escribir como la derivada enésima de f de t, o dicho en notación de Leibniz, pues como la derivada enésima con respecto de t de algo llamado f de t. Ok, bueno, ¿qué me exige el formato? Creo que es sumamente obvio que yo tenga algo que está siendo derivado. ¿Y lo tenemos? Pues sí, efectivamente. Aquí está. Estamos derivando ni más ni menos que al coseno de t. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente sí cumple. ¿Y cómo cumple? Bueno, pues podemos acudir al paso número 2. El paso número 2 me invita a lo siguiente, a que yo calcule el valor de n, es decir, el orden de la derivada, y además calcule f de s. Bueno, entonces vamos a colocar eso aquí y tendríamos lo siguiente, determinar el valor de n y f de s. Listo.
Bueno, empecemos con lo más fácil, lo más sencillo, que es precisamente n. Repito, es el orden de la derivada. ¿Qué es lo que yo tengo? Pues precisamente la derivada con respecto de t, que puede ser reescrita como d a la 1 entre d por t a la 1. ¿Con qué lo voy a comparar? Bueno, con la representación enésima de Leibniz, que sería pues d a la n entre d por t a la n. Bastará aquí con que yo tome los numeradores de cada uno de estos elementos y establezca la correspondiente comparación. Entonces, d a la 1 pues es igual a d a la n, 1 es igual a n, o dicho de una manera más ordenada, n es igual a 1. Listo, ahí está. Bueno, segundo ingrediente que yo necesito para mi pastel llamado transformada de una derivada es precisamente f de s. F de s es la transformada de Laplace de f de t. Bueno, ya todo esto, ¿quién es f de t? Pues si comparamos esta expresión con esta expresión principalmente, podemos darnos cuenta que f de t es todo eso que se va a derivar. Así que tendríamos entonces la transformada de Laplace de el coseno de t. Bueno, esta transformación ya la hicimos, si mal no recuerdo, y me parece que es equivalente a lo siguiente. Aquí está. Entonces sería s entre s cuadrada más 1. S entre s cuadrada más 1. S entre s cuadrada más 1. Y listo. Aquí está. Bueno, ya está n, que es el orden de la derivada. Ya está f de s. Pues vamos al paso número 3, que es sustituir en la correspondiente ecuación. Así que abrimos una nueva página y colocamos lo siguiente. Sería sustituir n y f de s en la correspondiente ecuación, desarrollar y presentar resultado. Ok. Ajá, entonces, bueno, pues vamos por la correspondiente ecuación. No la voy a escribir porque es un poquito, pues, grande. Entonces voy a ahorrarme la fatiga y la voy a tomar aquí. Entonces, copiamos esto, lo pegamos y listo. Bueno, vamos a sustituir los datos que tenemos a la mano. Yo voy a empezar con lo siguiente, que sería la transformada de Laplace de, pues, la derivada con respecto de t de algo llamado coseno de t, que sería equivalente a lo siguiente. S a la n. ¿Cuánto vale n? 1. Ahí está. Por f de s. Menos s a la n menos 1, lo cual equivaldría a 1 menos 1 por f de 0. Y ya no voy a agregar más elementos. ¿Por qué? Porque si yo agrego por lo menos uno que siga, voy a meterme en problemas. Por ejemplo, tendría s a la n menos 2, 1 menos 2 por f' de 0. Esto se expresaría como s a la menos 1 por f' de 0, lo cual sería equivalente a 1 entre s por f' de 0. Y esta s, recuerden que puede ser igual a 0. Por lo tanto, nos llevaría entonces al error. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí en adelante ya no se considera nada y nos quedaría entonces lo siguiente. S por f de s menos s a la 1 menos 1 por f de 0. Bueno, 1 menos 1, 0. S a la 0
es 1, lo cual estaría multiplicando a f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Pues vamos a checarlo, nos indican que 1. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a sustituir más elementos. S estaría multiplicando a S entre S cuadrado más 1. ¿Qué nos queda aquí? 1 y 1, 1, menos 1. Entonces, tenemos S cuadrada entre S cuadrada más 1 menos 1. Vamos a echarle un poco la mano a la operación. No está incorrecto el resultado, es correcto. Pueden estar tranquilos con respecto a ello, pero me interesa que hagamos un poquito más, ¿no? Entonces, hacemos la diferencia de estas fracciones, S cuadrada menos S cuadrada menos 1 entre S cuadrada más 1. ¿Ok? Bueno, observando esto, me queda lo siguiente. Esto y esto se va. Por lo tanto, podemos establecer que la transformada de Laplace de la derivada con respecto de t del coseno de t es igual a menos 1 entre s al cuadrado más 1. Y listo, ya tenemos la respuesta final a nuestro problema. Y noten algo curioso, ¿no? Aquí no estamos derivando para obtener la correspondiente transformación. Actuamos sobre la derivada, pero como tal derivar, no lo hacemos, ¿no? Situación curiosa. Ahora, ¿de qué otra manera yo pude haber obtenido el resultado? Es muy, pero muy sencillo. Haciendo la derivada y aplicando tablas. Exactamente, ¿no? Tengo la derivada del coseno de t, pues simplemente lo derivo y le aplico la transformación. ¿Y a qué tendría que llegar? Bueno, pues tendría que llegar a exactamente lo mismo. Y lo mejor de todo, sin la necesidad de una condición inicial. Entonces, repito lo que mencioné, si nosotros vamos a aplicar la transformada sobre una derivada, requerimos forzosamente la condición inicial y de manera alterna, primero derivo y como ya no tengo presente la derivada, pues no va a ser importante o relevante para mí la condición inicial. Y de cualquier camino, pues estaríamos llegando al mismo resultado. Entonces, sí, lo que menciona su compañera, es totalmente cierto. Vamos a hacer la derivada con respecto de t, del coseno de t. Bueno, esto sería igual a menos seno de t. Entonces, hay que obtener la transformada de Laplace de menos seno de t. Pero hay un problema, chiquito, pero al final de cuentas problema. En mis tablas yo no voy a encontrar nada como menos seno de algo. ¿Qué puedo hacer? Pues recurrir a un teorema. ¿Cuál sería ese teorema? Pues el siguiente. La transformada como operador lineal. Nosotros podemos reescribir todo esto de la siguiente manera, como la transformada de menos 1 que multiplica el seno de t. Esto es función, esto es constante, perdón, y las constantes pueden salir perfectamente bien del operador, por lo que pasaríamos a lo siguiente, menos 1 o menos simplemente transformada de Laplace del seno de t. Si la memoria no me falla, nosotros ocupamos esta transformación que sería seno de k por t y tiene pues como transformada de Laplace a k entre s al cuadrado más k al cuadrado. Bueno, sería seno de k por t comparado con el seno de t
Misma función trigonométrica, mismo argumento, entonces K por T es igual a T, T y T se van, K es igual a 1, entonces nosotros llegaríamos a la siguiente relación, que sería menos 1 entre S al cuadrado más 1 al cuadrado, que al final de cuentas es 1, y pues ya de manera final, menos 1 entre S al cuadrado más 1. Y vean, llegamos al mismo resultado y sin la necesidad de aplicar pues una condición inicial. Interesante, ¿no? Bueno, pero repito, si nos exigen un camino, ni modo, hay que acatar la indicación y trabajar con dicha técnica. Bueno, vamos ahora con un inciso 2. Que sería este de aquí. Se torna en apariencia pues más complicado, ¿no? Porque aparece una segunda derivada o una derivada de orden 2. Veamos, quitamos de aquí y pegamos. Ok, bueno, entonces vamos por nuestro paso número 1. Voy a copiar de una vez todo esto y reemplazo pues lo que tenga que reemplazarse. Vamos a quitar esto porque no sabemos si va a cumplir o no. Esto también. También. Y eso también. Ok. Bueno, ya no es la primera, es la segunda derivada con respecto de t de algo llamado t al cubo. ¿Qué me exige el formato de la transformada de una derivada? Pues que como tal, la función que yo pretenda transformar, pues contenga una derivada. No realizada, sino nada más expresada, muy importante. Bueno, entonces checo, aquí está derivada, pues aquí también tengo mi derivada expresada sin realizar, entonces cumple, ¿no? Cumple perfectamente bien y podemos continuar. Sí, cumple. Ahí está. Bueno, vamos entonces a nuestro paso número 2. Paso número 2, determina n, el orden de la derivada, por supuesto, y la correspondiente f de s. Ahí está. Bueno, n, ¿de dónde rayos la obtengo? Pues de la notación de Leibniz, ¿no? Así que voy a copiar los siguientes elementos y tendría la segunda derivada con respecto de t, y esto sería equivalente a la derivada enésima con respecto de t. Voy a trabajar nada más con los numeradores, es suficiente para mí. D al cuadrado, que es igual a d a la n, misma base, misma potencia, por lo tanto decimos que 2 es igual a n, o dicho en otras palabras, n es igual a 2. Excelente. Ya apareció el primero de mis datos, voy por f de s. F de s es igual a la transformada de Laplace de algo llamado f de t, y resulta que esa f de t es ni más ni menos a qué, a t al cubo. ¿Cómo lo sabemos? Porque f de t es todo eso que se va a derivar. Bueno, pues hay que checar si nosotros podemos utilizar tablas o de plano nos vamos sobre algún otro teorema. Así que regresamos aquí, abrimos tablas y bueno, pues inevitablemente sería la expresión número 3. Así que vamos a copiarla, la pegamos y encontramos el parámetro que sea de interés. ¿Quién es el parámetro que me interesa? N. ¿En dónde está? Precisamente como potencia de t. Así que voy a tomar mi t al cubo y la voy a igualar con t a la n. Misma base,
misma potencia, y podemos decir que 3 es igual a n, o dicho de otra manera, n es igual a 3. Bueno, ya encontré el parámetro, sustituyo, donde por supuesto en la transformada de la representación general, llegaríamos entonces a que la transformada de Laplace de t al cubo es igual a ¿qué cosa? A 3 factorial entre s a la n más 1. Que sería de hecho 3 más 1. Bueno, esto es 3 factorial 6, si no me equivoco. Y aquí nos quedaría como s a la cuarta potencia. Listo, ya está n, ya está f de s. Vamos a sustituir y pues desarrollar un poco para llegar a nuestro resultado final. Entonces, vamos por el paso número 3, que sería este de aquí. Subirlo un poco más. Y vamos por la correspondiente ecuación, que precisamente sería esta de aquí. Bueno, ok, entonces hagamos la sustitución. Transformada de Laplace de la segunda derivada con respecto de t, de todo aquello que sería t al cubo. Esto sería equivalente a s a la n, ¿cuánto vale? 2, por f de s, menos s a la 2 menos 1 por f de 0, menos lo que sería s a la 2 menos 2 por f' de 0, y nos vamos a detener hasta s a la 2 menos 3 por f' de 0, ¿ok? Entonces, sustituyo información, s al cuadrado por f de s, menos 2 menos 1 sería s a la 1 por f de 0, menos s a la 2 menos 2 sería entonces 0 por f' de 0. Y bueno, a partir de aquí ya no vamos a colocar absolutamente nada. ¿Por qué no más elementos? Bueno, porque este 2 menos 3 es menos 1. S a la menos 1, 1 entre S. Y a partir de ahí, pues estaríamos generando un error que no sería para nada bueno a nuestra causa. Entonces, reescribimos un poco S al cuadrado que multiplica f de S. F de S, ¿por qué le puse así? Esto es f de S, no g de S. Ahí está. Entonces tendríamos 6 entre s a la cuarta. Menos s que multiplica f de 0. F de 0 es 0. Menos s a la 0, 1. Que multiplica a 0. Bueno, pues tenemos una reducción inevitable. Esto es 0. Todo esto es 0. Y llegaríamos entonces a que la transformada de Laplace de la segunda derivada con respecto de t al cubo, es igual a ¿qué cosa? A 6 entre s al cuadrado. Y listo. Ya tenemos la respectiva solución. Y hemos acabado. ¿Cómo podríamos comprobar aquí que estamos bien? Pues realizando lo que hace algunos minutos nos indicó su compañera. Derivamos y ya obtenida la derivada y sin la necesidad, afortunadamente, de requerir alguna condición inicial, pues nosotros aplicamos la transformada de tablas, en el mejor de los casos,
y llegamos a la misma solución. Entonces, voy a poner una separación aquí. Y escribimos lo siguiente, sería segunda derivada con respecto de t al cubo, sería igual a 3, sería igual a 6 a la t, o 6 por t, perdón, así está correcto como lo dije, 6 por t. Entonces tenemos que transformar 6 por t, pero, oh sorpresa, si yo busco esto en tablas, no voy a encontrar nada. Hasta que realizo la siguiente interpretación gracias al teorema de la transformada como operador lineal. Uno de los dos elementos es que si yo tengo una constante multiplicando una función, ya eso le voy a aplicar la transformada, voy a obtener exactamente lo mismo si saco la constante, realizo la transformada y hecha la transformada, pues la multiplico por la constante que saqué. Entonces, esto quedaría como 6 por la transformada de Laplace de t. Esta transformada es directa, afortunadamente, y nos llevaría a 6 entre t, a 6 entre s al cuadrado. Y llegamos exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, repito, si me exigen como tal la transformada de una derivada, ni modo, hay que acotar la instrucción, resolvemos, y si no me restringen, bueno, pues derivo primero, aplico transformaciones especialmente de tablas, si no, pues hago uso de algún teorema y debo de llegar, repito, al mismo resultado. Bueno, vamos con el tercer inciso. Si alguien se preguntaba, por ejemplo, si siempre va a ser 0, no siempre, pero como nosotros trabajamos ahorita con condiciones iniciales, pues la cantidad sí tiene que ser la misma. ¿Cuándo pueden ser distintas? Bueno, cuando trabajemos ya no con condiciones iniciales, sino más bien con condiciones de frontera. Ahí sí ya se va a poner más interesante porque aquí puede ser, por ejemplo, f de 0, aquí f de 1, f de 3, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, inciso C. Pues creo que es bastante obvio, ¿no? Lo que nosotros podríamos esperar como resultado para este caso, ¿no? Ya así de buenas a primeras, podemos decir que pues la transformada de una derivada aquí no va a tener efecto alguno. ¿Por qué? Porque pues todo eso es la operación totalmente contraria, que es la integral, ¿no? Y no simplemente una integral cualquiera, sino una integral que se define de 0 a t. Entonces, pues nada más para cumplir cabalmente, vamos a tomar todo esto, reemplazamos y pues corregimos lo que haya que corregirse, ¿no? Entonces, esto se va, se va y todo esto también se va. Entonces, aquí tendríamos la integral de 0 a t, que actúa sobre 2 más t al cuadrado, diferencial de t. Ok, ¿qué me exige el formato de la transformada de una derivada? Literalmente, que lo que yo vaya a transformar es una derivada no realizada. Es decir, que esté escrita nada más. Bueno, ¿lo tengo? Pues tristemente no lo tengo. Repito, tengo la operación contraria, que es la integral. Y aunque no tuviésemos la integral, por ejemplo, que tuviese t al cuadrado, pues esa t al cuadrado no está siendo derivada. De todas maneras, estaría incumpliendo y habría que buscar pues otra opción, ¿no? Entonces, pues concluimos con lo ya mencionado y decimos lo siguiente. Bueno, que este ejercicio no puede ser resuelto por la transformada de una derivada, ya que en su estructura
no se tiene la derivada de algo, así tal cual, ¿no? Y ese algo, ¿quién es? Pues f de t, así como lo podemos observar en esto que estoy señalando con el correspondiente puntero del mouse. Y listo, ni modo. Repito, esto pasa. Si esto pasa, ¿qué debemos de hacer? Pues buscar una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Pues tratar de estudiar otra técnica que sí se ajuste a lo que tenemos aquí. Así que vamos a regresar a nuestra presentación y pues vamos a estudiar lo siguiente. Unos minutos. Bueno, esta nueva técnica se llama transformada de una integral. La transformada de una integral es una técnica de transformación, por supuesto, que únicamente aplicará a toda aquella función f de t que tenga la siguiente estructura. Una integral definida cuyo extremo inicial es 0, cuyo extremo final es t y que actúa sobre algo llamado g de t. ¿Sí? Analíticamente, la transformada de Laplace de este tipo de funciones se expresa de la siguiente forma, como 1 entre s por g de s. Esta es quizás de todos los teoremas la transformada más sencilla. O sea, literal, ¿qué voy a hacer? Bueno, obtengo g de s y la multiplico por 1 entre s. Y eso sería absolutamente todo. No habría que buscar, por ejemplo, un cambio de variable donde s ahora se convierte en s menos c. No tendríamos que buscar, por ejemplo, el orden de la derivada. No tendríamos que realizar derivadas. Nada de eso. G de s y la multiplicamos por 1 entre s. Bueno, si queremos tener pues una guía sobre, obviamente, esta nueva técnica de transformación, pues podemos ver lo siguiente. Número 1, verificar que la función a transformar pues sea una integral, pero sobre todo, que el extremo de integración inicial sea 0 y el extremo de integración final sea t. Con esta t, nosotros cubrimos toda cantidad que se ubique en este intervalo. ¿Sí? Es decir, seguimos manifestando el hecho de que la transformada de Laplace tenga que estar definida de 0 hacia adelante. Si nos ponen, por ejemplo, la siguiente transformación, que sería, vamos a pensar, de menos 2 a t, de algo llamado g de t, diferencial de t, pues no podríamos hacerla. ¿Por qué? Porque este menos 2 pues nos mete en problemas, ya que se encuentra totalmente fuera del intervalo, repito, que va de 0 a t, para el cual se encuentra definida pues la transformada de Laplace, sea como se llame. Ahora podemos tener algo como esto, vamos a pensar de, no sé, 2 a t, de 2 a t de g de t, diferencial de t. Sí, podemos tenerlo, pero para ello nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, una integral que va de 0 a t de 0 diferencial de t, más una integral que va de 2 a t de algo llamado pues g de t. Así tendríamos que expresarla de manera apropiada. ¿Cuál es a qué sería igual el resultado de la integral de 0 a t de 0? A ver, ¿dónde está? ¿A qué sería igual esto? A 0. A 0. Si alguien piensa a lo mejor que es la constante c de integración, pues en este caso está mal. Cuando la integral es indefinida y estamos integrando a 0, sí obtenemos como resultado c. Pero si la integral es definida, es decir, que tiene extremos de integración, pues en este caso la integral de 0 tiene que dar precisamente 0. Ajá. Por lo que, bueno, pues no estaríamos alterando para nada esta expresión y podríamos trabajar sin ningún problema, tentativamente.
Paso 2, obtener la transformada de lo considerado G de T. Y paso número 3, repito, pues ya el remate, ¿no? Tengo G de S, la multiplico por 1 entre S y ya prácticamente sería todo. Son muy, muy sencillas estas transformaciones, afortunadamente. Bueno, vamos a resolver un inciso y, porfa, no lo vean todavía, y daríamos por concluida nuestra sesión. Ok, bueno. Ahí está. Paso número 1. Ya saben, ¿no? Si queremos pretender utilizar esta técnica, hay que verificar que efectivamente cumpla con las condiciones la función a transformar. Así que paso número 1, verificar que la función a transformar cumpla con el formato de la integral de una función con extremos 0 y t. Ajá. Porque si decimos simplemente verificar que tenga pues la estructura de una integral y alguien nos presenta una integral indefinida, pues podríamos meternos en problemas, ¿no? Entonces, sí, estructura de integral, pero que esta integral tenga como extremo de integración inicial a 0 y como extremo de integración final a t, para redondear y no dar oportunidades a la confusión. Entonces, ahora sí, escribo lo que tengo, que sería la integral de 0 a t de 2 más t al cuadrado diferencial de t, y esto pues se va a comparar, por supuesto, con la integral de 0 a t de algo llamado g de t diferencial de t. ¿Qué me exige este formato? Pues dos cosas si nosotros lo queremos ver así. Primero, que tengamos una integral. ¿La tengo? Pues sí, aquí está. Segundo, esa integral tiene por extremo inicial a 0 y por extremo final a t. Sí, efectivamente los tiene y podemos decir que tenemos o que contamos con la correspondiente estructura. Por lo tanto, se cumple y podemos continuar. Listo. Vamos al paso número 2. ¿Qué me indica el paso número 2? Bueno, pues simplemente obtén la transformada de G de t. Ok, bueno, G de S es igual a la transformada de Laplace de G de t. ¿Quién es G de t? Bueno, pues es todo aquello que se va a integrar. Para nosotros sería precisamente lo siguiente. 2 más t al cuadrado. Listo. Paso número 1 obligado, recuerden, voy a tablas. Si encuentro una estructura literalmente con el mismo molde, perfecto. Tomo la transformación, encuentro el parámetro, sustituyo, bla, 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 bla. Pero si no encuentro algo con la misma estructura, tengo que hacer uso de un teorema. El teorema va a preparar todo para que ahora sí las tablas tengan efecto positivo. Bueno, si yo busco literalmente 2 más t al cuadrado, no voy a encontrar absolutamente nada. Y podemos verlo. Obviamente hay que salir de aquí. Así que pues empezamos a checar, ¿no? Recuerden 2 más t a la algo, ¿no? Entonces vamos a ver. Pues no. Repito, sería toda la tabla. Lo que más se pudiese ajustar es 30. Pero pues hay diferencias muy marcadas, ¿no? Ellos tienen como constante 1, nosotros tenemos constante 2, ellos tienen menos, nosotros tenemos más, ellos tienen coseno y nosotros tenemos una función polinomial. Entonces,
Así por más que le busquemos, pues, no hay. ¿Qué hacer cuando pasa eso? Repito, nos vamos por algún teorema. ¿Qué teorema me podría permitir salir del apuro? La linealidad. Ajá. ¿Por qué, compañero? ¿Por qué la linealidad y no, por ejemplo, la transformada de una derivada? Bueno, la transformada de una derivada en principio debería de tener una derivada, la cual no la tiene. Exacto, ya desde ahí, ¿no? Ajá. Y ajá. por linealidad, porque pues se puede separar, ¿no? En la suma de la transformación de Exactamente. 2 más la transformación de t cuadrado. Exactamente. Transformada transformada como operador lineal, actúa sobre la suma o resta de varios elementos. ¿Y eso a qué es igual? Pues es igual a la suma o resta de las transformadas de cada uno de esos elementos. Entonces, efectivamente, como indica su compañero, esto es la transformada de 2 más la transformada de Laplace de t al cuadrado. Ahora, aunque ya tenemos algo pues mucho más trabajable, sigue persistiendo un problema. En las tablas, en ninguna tabla, por muy completa que esté, nosotros vamos a encontrar la transformada de 2. Está la de 1, pero la de 2 no. ¿Qué puedo hacer? Jugar con el propio elemento, obviamente sin alterarlo. Y esto es igual a lo siguiente. La transformada de 2 que multiplica 1 más la transformada de Laplace de t al cuadrado. 2 se puede considerar como la constante, mientras que 1 se puede considerar como la función. Y la transformada de una función que previamente es multiplicada por una constante es igual a la constante que multiplica a la transformada de dicha función. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente forma, que ds es igual a 2 por la transformada de Laplace de 1 más la transformada de Laplace de t al cuadrado. ¿Sí? Ok, ahora sí ya podemos trabajar perfectamente bien sin ningún problema. 2 por la transformada de Laplace de 1, pues la transformada de Laplace de 1 es 1 entre s, por lo tanto tendríamos 2 entre s, más la transformada de Laplace de t al cuadrado, obedece a la relación t a la n, cuya transformación es n factorial entre s a la n más 1, por lo tanto aquí tendríamos 2 entre s a la 3. Y listo. Ya tengo g de s. ¿Necesito algo más? No, básicamente no. Con ello puedo pasar a nuestro proceso número 3, que es lo siguiente. Ajá, 3 sería sustituir g de s en la correspondiente ecuación. Ok, bueno, pues, ¿cuál es esa ecuación? Es la siguiente. Transformada de Laplace de la integral de 0 a t de algo llamado g de t, diferencial de t, es equivalente a 1 entre s por g de s. Entonces, pues nosotros tendríamos lo siguiente, que sería la transformada de Laplace de la integral que va de 0 a t, g de t para nosotros, según recuerdo, es 2 más t al cuadrado, diferencial de t, sería igual a 1 entre s, que estaría multiplicando a 2 entre s, más 2 entre s al cubo. Y listo.
y obtenemos la correspondiente solución. Y hemos acabado. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión de hoy. El próximo día, miércoles, terminamos con este teorema, con esta técnica. Posteriormente vamos a estudiar 3 funciones que, si bien no son teoremas como tal, pues sí nos pueden ser de mucha ayuda, ya que las podemos pues enfrentar de manera cotidiana, ¿no? Después, que seguiría de eso, un último teorema que también va relacionado a una traslación. Y ya visto eso, comenzaríamos con la contraparte de la transformada de Laplace, donde pues el asunto se pone un poquito más interesante, más intenso, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues entonces dejamos aquí nuestra grabación.